día de 1920 se nos ocurrió a Federico García Lorca y a Dalí, a Margarita Manso y a mí quitarnos el sombrero porque decíamos que parecía que estábamos congestionando la idea, y atravesando la Puerta del Sol nos apedrearon llamándonos de todo. Así narra Maruja Mayo la anécdota que daría nombre muchas décadas más tarde a una generación de mujeres nacidas entre 1898 y 1914 que decidió hacer este a priori inofensivo gesto como un modo de reivindicar su papel intelectual en un mundo dominado por los hombres. Ernestina de Champotty. Desde pequeña aprendió a hablar, leer y escribir a la perfección en inglés, francés y español. Creció con las obras de Víctor Hugo, Lamartine, Valle Inclán, Rubén Darío y Ramón Jiménez, entre otros, quienes la inspiraron a escribir poesía desde muy pequeña. Sus versos hacían referencia al progreso social, la modernidad, el amor y el jazz. Además de las decenas de poemarios que llegó a publicar, solía escribir en diferentes periódicos y siempre se negó a que sus artículos estuvieran en la sección femenina. Debían estar en la de poesía junto al resto de hombres. Vivió la guerra y el exilio en México y a su vuelta recibió numerosos galardones, entre los cuales destaca el Premio Euskadi de Literatura en 1989. En 1992 fue candidata al Premio Príncipe de Asturias. Concha Méndez. De familia adinerada, se formó en un colegio francés y fue campeona en natación. Entró en la esfera intelectual madrileña de la mano de Luis Buñuel, con quien mantuvo una relación que duraría 7 años, y gracias al que conoció a personalidades como Luis Cernuda, Rafael Alberti o Federico García Lorca. A los 28 años publicó su primer poemario, Inquietudes, que marcó el inicio de una larga carrera como poeta. Una carrera que la llevó a Londres, Montevideo y Buenos Aires, donde empezó a publicar su obra, sincera e intimista, en el diario La Nación. Volvió a España con la Segunda República y se centró en la creación de obras de teatro como El personaje presentido o El ángel cartero, entre otras. Pero durante la Guerra Civil se vio obligada a emigrar de nuevo junto con su marido y su hija a París, para luego dirigirse a Cuba y más tarde a México. Siguió escribiendo poesía hasta sus últimos días. Josefina de la Torre. Con tan solo 8 años ya escribía en verso sus pensamientos e inquietudes, y a los 13 empezó a publicar sus poemas en revistas de la capital. Fue la segunda mujer a la que Gerardo Diego incluyó en su antología poética de 1934. Se pasó a las novelas a raíz de la Guerra Civil, momento en el que se refugió en su ciudad natal y comenzó a usar el seudónimo Laura de Cominges. En 1940, de vuelta en Madrid, debutó como actriz en el Teatro Nacional María Guerrero. Participó en diferentes películas como intérprete, ayudante de dirección y guionista, y finalmente creó su propia compañía de comedia junto a su marido. Su último trabajo conocido fue en la conocida serie de televisión española Anillos de Oro, 1983. En el año 2000 fue nombrada miembro de honor de la Academia Canaria de la Lengua y en 2002 le otorgaron la Cruz de la Orden Islas Canarias. Margarita Gil Roesser. En su época fue considerada una niña prodigio. Dibujaba, pintaba y esculpía. De hecho, su obra se caracteriza por su gran variedad. Ilustró con tinta china y acuarela sobre papel las obras literarias de su hermana. Dominó la técnica del vaciado en escayola y bronce, adquirió una maestría admirable en la talla de madera y al final de su vida aplicó martillo y cincel a la piedra y al granito. En 1930 dio a conocer su conjunto de esculturas Adán y Eva en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Su amor imposible con Juan Ramón Jiménez y la falta de confianza y otros factores la llevaron en julio de 1932, previa destrucción de casi toda su maravillosa obra artística, a suicidarse con tan solo 24 años. Margarita Manso.
Es popular una anécdota sobre la visita de Margarita Manso, Maruja Mayo, Federico García Lorca y Salvador Dalí al monasterio de Santo Domingo de Silos. Como la entrada estaba vetada a las mujeres, Mayo y Manso decidieron disfrazarse de hombre. Fue una mujer moderna y cosmopolita que estudió arte en la Academia de San Fernando, Madrid, y logró hacerse un hueco como pintora en los ambientes intelectuales de la capital. Sin embargo, la guerra se lo quitó todo. Primero asesinaron a su confidente Federico García Lorca, quien le había dedicado su romance Muerto de amor. Después su hermana y su sobrino tuvieron que emigrar. Y finalmente detuvieron a su marido, que días después apareció muerto en una coneta. Por eso decidió huir a Italia y a su vuelta se hizo pasar por una mujer devota y falangista que escondía su pasado. María Teresa León se educó en un ambiente culto e ilustrado y por querer hacer bachillerato y leer libros que en aquel entonces prohibidos, fue expulsada del colegio de monjas. Publicó artículos, poesía, ensayos, cuentos y novelas, escribió obras de teatro, de algunas también fue protagonista, y guiones cinematográficos, e incluso ilustró el tercer libro de Rafael Alberti, con quien se casó por lo civil después de divorciarse de su primer marido. Fue la primera española en conseguir un doctorado en filosofía y letras. Durante la Guerra Civil formó parte de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, trasladando los fondos del Museo del Prado y del Monasterio del Escorial. Salvaguardó hasta 64 obras, entre ellas Las Meninas de Velázquez. Pero con la derrota republicana tuvo que exiliarse primero a Orán y después a Francia y Argentina, donde nació su hija. Representó una de las voces más vivas y activas de la creación y del testimonio español en el exilio. Con la llegada de la democracia, la familia regresó a España, aunque ya sufría Alzheimer y pasó su último año en un sanatorio. María Zambrano. Cuando estudió bachillerato, ella y una compañera eran las únicas mujeres de la clase. Eso no la detuvo y continuó su formación en la Facultad de Filosofía y Letras, asistiendo a clases de José Ortega y Gasset o Julián Besteiro. Reivindicó siempre de forma activa el rol de la mujer emancipada y su desarrollo intelectual y colaboró con diversos periódicos. En su exilio, tras pasar por ciudades como París, Nueva York o La Habana, se instaló en México, donde fue profesora universitaria y escribió algunas de sus obras filosóficas más importantes: El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo y Persona y democracia. La pensadora fue una de las pocas mujeres plenamente reconocidas por la intelectualidad española después de la dictadura y la primera en recibir los premios Príncipe de Asturias 1981 y Cervantes 1989. Maruja Mayo. La cuarta de 14 hermanos, a Maruja Mayo siempre la apasionó pintar. A sus 20 años consiguió entrar en la Escuela de Bellas Artes, aunque la terminó abandonando por su encorsetado sistema. Su pintura siempre tuvo una influencia claramente surrealista. Dijo de ella Andy Warhol que sus retratos eran un claro precedente del pop art norteamericano. Compartió muchos momentos con Dalí, Lorca o Alberti, y Pablo Neruda y Miguel Hernández fueron algunas de sus conquistas. Durante la Segunda República viajó por España en misiones pedagógicas hasta que empezó la Guerra Civil, que la llevó hasta París, Chile y Nueva York, donde se instaló y recibió un rápido reconocimiento. Regresó del exilio en 1965 y se instaló en Madrid, donde siguió pintando hasta su muerte en 1995. Rosa Chacel. Su primera vocación fue la escultura, por lo que se matriculó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Abandonó esta preferencia inicial para convertirse en la principal novelista de esa generación, además de ser ensayista y articulista. Fue asidua de las tertulias, donde entabló amistad con Ortega y Gasset, que le publicaría varios artículos en la Revista de Occidente.
El compromiso con la República la llevó a exiliarse primero en Suiza y luego en Brasil. A pesar de sus múltiples publicaciones en los años 20 y 30, el exilio le conllevó grandes dificultades económicas que le impidieron proseguir su carrera literaria con total dedicación. Ya con 60 años obtuvo becas de fundaciones para terminar algunas de sus novelas. Una de estas becas le permitió instalarse en Madrid y terminar una de sus obras más populares, Barrio de Maravillas. Rosa Chacel es sin duda una de las autores más importantes de la cultura literaria española. Silvia Mistral. Silvia Mistral, seudónimo de Hortensia Blanch Pita, fue una periodista y escritora nacida en La Habana, de orígenes catalanes y gallegos. Pasó su infancia entre España y Cuba, hasta que su familia se instaló definitivamente en Barcelona, coincidiendo con la proclamación de la Segunda República Española. A los 15 años debió abandonar los estudios para buscar empleo y fue contratada en un laboratorio químico. Sin embargo, sus inclinaciones literarias la llevaron pronto a colaborar en prensa como articulista en Las Noticias y El Día Gráfico, y crítica cinematográfica, Popular Films, Film Selector, Projector, y más adelante transformando en novela los guiones de la Metro-Goldwyn-Mayer. Entre 1918, año en el que se comienzan a desarrollar movimientos de vanguardia, y 1936, el estallido de la Guerra Civil, la literatura y el arte conocen en España un momento de esplendor. De entre muchos escritores y artistas que se desarrollan durante este periodo de tiempo, destaca un grupo específico, la generación del 27, también conocida como la generación de la amistad, generación de la vanguardia, nietos del 98 o generación de los años 20. El concepto generación del 27 surge a raíz de la celebración del tercer centenario de Góngora en Sevilla, que se produjo en el año 1927. En la fotografía, de izquierda a derecha, encontramos a Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Chavas, Mauricio Bacarice, José María Romero, Blasco Garzón, Jorge Guillén, José Bergamín, Damaso Alonso y Gerardo Diego. Durante este año se llevarán a cabo otros eventos relacionados con el autor, como por ejemplo el Concurso Nacional de Literatura, cuyo ganador fue Damaso Alonso con su obra La lengua poética de Góngora. Pero sin duda, el acto más significativo y que, como hemos mencionado, dará nombre a esta generación, es la celebración en Sevilla del tercer centenario de Góngora, al que acudieron la mayoría de los artistas masculinos considerados miembros de la generación del 27, los cuales quedaron inmortalizados en la histórica fotografía. Los artistas de la generación del 27 nacieron mayoritariamente entre 1880 y 1910. Su vida está marcada por una serie de sucesos que influyen en su trayectoria y en su obra. Para poder entender su esencia debemos tener en cuenta que ocurrió en la Europa del siglo XX y obviamente en España, lugar donde transcurrió en general la totalidad o la mayor parte de sus vidas. España inaugura el siglo XX con la derrota militar de 1898 frente a los Estados Unidos, lo cual supone la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esta pérdida de las colonias americanas significa para España un periodo de depresión y decadencia que desemboca en un intento de los que quieren construir una conciencia nacional, moderna y liberal como las de las demás naciones europeas, el regeneracionismo. En 1902, Alfonso XIII juró la Constitución como rey de España. La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial no evita que al final de la primera década el país se encuentre en plena crisis. La guerra colonial, la creciente organización de la izquierda en partidos y sindicatos revolucionarios, como la anarquista Confederación Nacional del Trabajo, y la depresión económica que afecta a toda Europa, conducen a España a una crisis de gobierno que termina con el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923, apoyado por el rey.
El dictador impone una acción de gobierno totalitaria que desplaza las libertades políticas y las demandas proletarias en favor de la recuperación económica. Estabiliza el país alcanzando acuerdos con estamentos tan distintos como los socialistas de la Unión General de Trabajadores, también llamados UGT, los militares tradicionalistas y la institución monárquica. Sin embargo, la ruptura con los socialistas perjudica al dictador y propicia la convocatoria de elecciones libres en 1931, que ganan los republicanos. Posteriormente, el 18 y 19 de julio de 1936, se inició una insurrección militar que dará lugar a la Guerra Civil, y más tarde a la dictadura liderada por el general Francisco Franco. Teniendo en cuenta estos hechos, entendemos que los artistas de la generación del 27 nacen y crecen en una crisis continua, marcada por el pesimismo histórico y las ansias de modernizar la sociedad española, un tema recurrente en la cultura de su infancia y su juventud. La guerra civil conllevará su posicionamiento político, la vivencia de la censura, la represión, la muerte en el caso de Lorca o el exilio de muchos de los intelectuales de la generación. Pero volvamos a la fotografía de la nómina oficial. Ninguna mujer aparece en la famosa fotografía del evento. ¿Son invisibles las figuras femeninas? ¿No destaca ninguna mujer en esta generación? ¿Ellas existieron? Constatamos la existencia de un grupo de mujeres nacidas entre los años 1890 y 1915, denominadas y conocidas como las sin sombrero. Quisiera ser viento, ráfaga tendida que arrastra en su beso el polvo y la nube, la rosa, el lucero. No brisa apacible que finge despechos y siembra caricias. Yo quiero ser fuego, volcán de aire rojo que incendia el secreto de todas las ramas y todos los pechos. Aquilón desnudo, huracán de acero, fragua donde forjan su actitud los cuerpos. Cuando voy a ti, quisiera ser viento, para arrebatarte más allá del cielo. Maruja Mayo, pintora. Marga Gil Roset, escultora, ilustradora y poeta. María Zambrano, filósofa. María Teresa León, escritora. Josefina de la Torre, poeta. Rosa Chacel, escritora. Ernestina de Champurcin, poeta. Concha Méndez, escritora. Margarita Manso, pintora, o Ángeles Santos, pintora y artista gráfica, pertenecían a dicha generación y todas ellas y muchísimas más forman parte del grupo denominado las sin sombrero. Ellas convivieron en el espacio y el tiempo con todos los artistas de la generación del 27. Compartieron amistad, se influyeron mutuamente y algunas, como muchos de los varones, vivieron el exilio tras la guerra civil. Pero aún así, sus nombres quedan ocultos al hablar de esta generación, porque son prácticamente invisibles las sin sombreros en esta nómina generacional. ¿Su producción artística no tiene la calidad suficiente para pasar a la historia? ¿Dónde estaban ellas? ¿Por qué se les ha ignorado? El origen del apelativo la sin sombrero, con el que será designado a este grupo de mujeres del que nos ocupamos, proviene del gesto que llevaron a cabo Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol, tal y como relata la propia Maruja Mayo en algunas grabaciones tras volver del exilio. Un buen día a Federico Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. La fecha del performance podríamos datarla entre 1923 y 1925, ya que es entonces cuando Maruja Mayo, Salvador Dalí y Margarita Manso coinciden como estudiantes en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y junto a Federico García Lorca establecen un fuerte lazo de amistad. En plena dictadura de Primo de Rivera, en una España todavía cerrada, este gesto convirtió a estas mujeres en un icono de rebeldía. Para ellas, prescindir del sombrero era proclamar su derecho a abandonar el corsé de la época y, por lo tanto, a no conformarse con el papel que la sociedad burguesa les asigna. En ese momento, llevar sombrero es un signo de pertenencia a la clase social burguesa, una convención social que define la respetabilidad de las mujeres.
A diferencia de ellas, los hombres sí que pueden permitirse prescindir del sombrero en espacios cerrados sin perder por ello su categoría de hombres respetables. La acción de este grupo de mujeres al quitarse el sombrero en público adquiere, por tanto, un valor transgresor simbólico que proclama de forma muy gráfica su voluntad de pertenecer a un mundo que las encierra dentro de unos límites muy estrechos, bajo un sombrero que en este caso no las protege, sino que las mantiene ocultas y silenciadas. ¿Por qué no podemos ser nosotras sencillamente, sin más, no tener nombre ni tierra, no ser de nadie ni nada, ser nuestras, como son blancos los poemas y azules los lirios? Las artistas españolas del 27 tuvieron un espíritu rompedor y moderno. Reivindicaron su papel como intelectuales. Se empiezan a autodenominar a sí mismas como artistas mediante términos como autora, escritora, pintora, porque sienten que desean formar parte de la vida cultural, intelectual y social de la época. Posiblemente, en todos los momentos de su vida, las artistas fueron muy conscientes de que la permanencia de su legado artístico iba a ser complicada. Apenas son mencionadas por sus compañeros de generación, pero aún así estas mujeres se convierten en personajes fuertes que quieren luchar por su propio destino. Tal y como se puede ver en la fotografía, las alumnas matriculadas en la universidad en 1916 eran minoría respecto a los hombres matriculados, pero este hecho evolucionó rápidamente en las siguientes décadas, tal y como muestran los registros de la época. No todas las sin sombrero acceden de forma natural a una educación universitaria. Todas pertenecen a una clase social burguesa y pudiente como los miembros masculinos de la generación del 27, pero algunas familias convencionales se resisten a la posibilidad de que sus hijas, mujeres, se formen en la universidad. Es el caso de Concha Méndez o de Margallil Roset. A otras, como Ernestina de Champurcin, se les niega rotundamente el acceso a la universidad. Aunque algunas de las sin sombrero no cursaran estudios universitarios en instituciones públicas, sí que continuaron desarrollando su talento de forma privada. Es el caso de Ángeles Santos, quien recibe clases privadas del pintor italiano Celino Perotti, o Margallil Roset, quien es educada por su madre. Uno de los centros de formación intelectual más importante durante este periodo del siglo XX y que acoge a muchos miembros de la generación es la Residencia de Estudiantes. La residencia se crea en 1910, fundada por la Junta de Ampliación de Estudio, y está en funcionamiento hasta 1936, año en el que estalla la Guerra Civil. La residencia se convierte en un foco de difusión de la modernidad intelectual en España, y de entre sus residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo XX, como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa. Acuden también otros miembros de la época como Miguel Unamuno, Juan Ramón Jiménez o José Ortega y Gasset. 5 años después de su fundación, la Junta de Ampliación de Estudios funda la Residencia de Señoritas, la cual fue el primer centro oficial destinado a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres en España. Esta fue dirigida desde su creación por la pedagoga María de Maeztu. La residencia impartía todo tipo de estudios, organizados en cursos, bachillerato, títulos universitarios y doctorados. Se imparten estudios de todo tipo, filosofía y letras, química, odontología, farmacia, entre muchas otras disciplinas, también clases de español y de cultura española, a las que acuden mujeres desde Europa o Estados Unidos. En esta residencia se forman o ejercen como profesoras algunas de las sin sombrero. Es el caso de María Zambrano, que fue profesora de filosofía, y de Maruja Mayo, quien fue profesora de dibujo. Rosa Chacel ingresó en 1915 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que, 8 años después, ingresan Margarita Manso, Maruja Mayo y Salvador Dalí. Estos 3 últimos creadores, junto con Lorca, entablan una larga amistad que durará años. Esta escuela proporciona a hombres y mujeres de esta generación un contacto con el mundo artístico y cultural de Madrid durante sus mejores años de juventud, según cuentan ellos mismos. Coincidí con Salvador Dalí, que como siempre Dalí suspendía, pues lo reducían al primer curso. Y Dalí, al conocerme, pues se entusiasmó de nuestras conversaciones y me trajo a Federico García Lorca, a Buñuel, que eran los residentes más destacados de la Residencia de Estudiantes. Las revistas y periódicos serán fundamentales en la difusión de la obra artística de la generación del 27. Entre las más famosas se encuentra la Revista de Occidente y la Gaceta Literaria.
Concretamente, la Revista de Occidente es una publicación cultural y científica española, editada por la Fundación José Ortega y Gasset, que divulga las corrientes más innovadoras dentro del pensamiento y de la creación artística y literaria, y juega un papel fundamental en la difusión de la cultura española y europea. Esta publicación es habitualmente leída por los artistas de la generación del 27. Algunos de ellos publican en ellas sus artículos y ésta se convierte en un popular foco dinamizador del ambiente cultural a través de las tertulias y eventos que organiza, siendo un punto de encuentro entre los intelectuales de la época. También las Sin Sombrero participaron activamente en la Revista de Occidente. Destaca Concha Méndez, que acude a las tertulias del Café Pombo, a las tertulias de la Granja y a las reuniones en la Revista de Occidente. En estas reuniones, Concha brillará como intelectual y llegará a ser una mujer respetada por los intelectuales masculinos. Rosa Chacel, novelista, y María Zambrano, la filósofa, siendo muy jóvenes, participan en las tertulias junto a Ortega y Gasset, organizadas por la Revista de Occidente, y también acuden a sus clases en la universidad, donde además coinciden más de una vez con Concha Méndez y Maruja Mayo. Cuenta Concha Méndez que Ortega y Gasset le habló a María Zambrano, su alumna predilecta, afirmando que ningún otro de sus discípulos tenía la inteligencia que poseía ella. Asimismo, el profesor valora excepcionalmente al artista Maruja Mayo, única persona a quien Ortega y Gasset en 1928 le organiza una exposición individual en la sala de la Revista de Occidente. Es obvio que las Sin Sombrero, junto a los hombres de su generación, constituyen un grupo de mujeres intelectuales, sensibles y creativas que enriquecieron con su obra el patrimonio cultural. Pero, ¿cuál fue la naturaleza de su obra? La temática de su obra evoluciona en muchos casos del yo a nosotros y penetrará en los problemas sociales y políticos, frente a los cuales algunos autores se posicionan, la mayoría, como partidarios de la República. Dado que la mayoría de ellos optaron por el Partido Republicano, la última fase de su evolución está marcada por el compromiso político y en muchos casos por el exilio, la nostalgia, el recuerdo y los temas de carácter existencial. Entre las obras de los autores destacan tres grandes etapas. La primera va desde sus inicios hasta 1930 aproximadamente. Es un periodo de iniciación donde está presente el tono beckeriano, algunos elementos postmodernistas y se deja sentir el influjo de las primeras vanguardias. Cuando los artistas alcanzan su madurez, su obra cambia, y es ahí donde empieza la segunda etapa, que va desde 1930 hasta el 36. Ya cansados de las aventuras formalistas, su obra inicia un proceso de rehumanización. La obra de las escritoras, escultoras y pintoras de esta generación evoluciona de forma muy similar, coincidiendo casi plenamente con las etapas que atraviesan los creadores. La mayor diferencia está en la mirada femenina sobre la realidad. La mujer en su obra se convierte en un personaje pictórico y literario fuerte, emancipado, que lucha contra su destino. Se representan grupos de mujeres con un look moderno, fumando o en actitud intelectual. Las personalidades son fuertes e independientes y hacen suyo el espacio que, hasta el momento, solo estaba permitido a los hombres. Las Sin Sombrero constituyeron la primera generación de mujeres que entró sin complejos en el mundo artístico. Mujeres de gran talento que compartieron amistad, reflexiones y vivencias y que con su obra influyeron de manera decisiva en el arte y el pensamiento español de la época, y en algunos casos, debido a su producción en el exilio, en los estilos y géneros de artistas internacionales. Es cierto que nosotras, las Sin Sombrero, no cumplimos algunos de los requisitos generacionales, pero tampoco los cumplen nuestros compañeros masculinos. Nuestra generación no estuvo marcada por un hecho histórico generacional, no nos identificamos con un líder y no tuvimos un lenguaje común, pero nos vinculan a esta generación los mismos requisitos que a ellos. Las fechas en las que nacimos, los ámbitos e instituciones en donde nos formamos, nuestra participación en la vida cultural de la época o nuestras relaciones de amistad. Sí, es cierto. Nosotras, no lo olvidéis, coincidimos en las etapas generales de la trayectoria artística de esta generación. No compartíamos el lenguaje artístico común, no, pero tampoco nuestros compañeros. Todos y todas estuvimos influenciados por los movimientos de vanguardia en nuestros comienzos. Tanto ellos como nosotras abandonamos más tarde la experimentación formal y nuestra obra artística posterior se rehumanizó. Junto a nuestros amigos y compañeros artistas de generación, evolucionamos desde la intimidad del yo al interés por temas civiles y sociales relacionados con el nosotros. Sí, nos marcó el tiempo que vivimos, a todos y a todas. Desde luego, amigas. Y no olvidéis que la calidad de nuestra obra fue defendida por nuestros propios compañeros. Sí, artistas e intelectuales de nuestro tiempo. ¿Recordáis a Ortega y Gasset? Hay que decirlo.
Los estudiosos de nuestra obra destacaron su calidad, en algunos casos excepcional. ¿Por qué se nos ha olvidado tanto? ¿Qué por qué? Pues está claro, queridas. Hemos sido excluidas de la nómina de esta generación por motivos íntimamente relacionados con el contexto histórico y social que nos tocó vivir. Nacimos en un contexto marcado por la invisibilidad de la mujer en el mundo académico y cultural. La sociedad burguesa a la que pertenecimos limitó nuestra proyección intelectual al marco privado. No todas tuvimos acceso a la educación superior y universitaria. La sociedad quería que fuésemos el ángel del hogar. Desde luego. El marco histórico y social es determinante en lo referido a la consideración, difusión y proyección de nuestra obra. Vino después de la Guerra Civil y los 40 años de dictadura franquista. ¡Qué años grises! Permanecimos en la sombra, sí, la sociedad de la posguerra nos silenció de nuevo. Menos derechos, menos libertades, nos alejó del mundo cultural y profesional. Pero amigas, ¿qué es esta tristeza? Alegrad esas caras. Fuimos mujeres modernas, vitales, creativas, rebeldes. Y hoy seguimos siendo interesantes. Leed la prensa, entrad en las redes. Sí, las redes. ¿Quién hubiera dispuesto de una ventana al mundo como esta en nuestro tiempo? Hoy se interesan por nosotras. La preocupación por explicar nuestra historia crece. Nuestro arte vive. Sí, es cierto. Fuimos excluidas, silenciadas, olvidadas. Fuimos invisibles. Nunca aparecimos en la fotografía del grupo generacional, es cierto. Fue el tiempo que nos tocó vivir. Pero hoy el mundo sabe de nosotras, mujeres artistas del 27. Hoy el mundo nos valora. Gracias a nosotras, amigas. Las jóvenes de hoy son libres de quitarse ese engorroso sombrero si lo desean. Descubrámonos ante los jóvenes de hoy. Y con o sin sombrero, brindemos por las mujeres artistas.